Elegido. Escucha con atención. Alguien cercano a ti sabe más de lo que imaginas. Tu verdadera familia viene por ti. Pero si ignoras esta señal, podrías perder una oportunidad única. Si sabes que este mensaje es para ti, actúa ahora. Escribe 99 en los comentarios. Ese número representa establecimiento y confirmación. Este no es un video más. No es una coincidencia del algoritmo y no es algo que debías escuchar mañana. Es hoy, es ahora. Hay algo que necesita encontrarte antes de que sigas avanzando como si nada. Antes de que continúes creyendo que todo lo que has vivido hasta este punto ha sido simple destino o mala suerte. Tú no estás aquí por curiosidad. Estás aquí porque hay una parte de ti que siempre has sentido que no encaja del todo. Como si caminaras en un lugar que no termina de sentirse hogar. Como si estuvieras rodeado de personas. Aún así, hubiera un silencio interno que nadie parece comprender. Desde hace tiempo cargas una sensación difícil de explicar, una intuición profunda que te susurra que perteneces a algo más grande. A un lugar, a personas, a una conexión que todavía no se ha revelado por completo. Y lo más inquietante es que no es un deseo superficial, es una certeza silenciosa que vuelve una y otra vez, incluso cuando intentas ignorarla. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, aun teniendo familia, amigos o conocidos, sigues sintiendo que hay alguien o algo que todavía no ha llegado a tu vida, pero que sabes, en lo más profundo, que existe? ¿Por qué ciertas despedidas no te duelen tanto como deberían y ciertos encuentros te resultan extrañamente familiares desde el primer instante? Hay una verdad que pocos se atreven a decir en voz alta. No todas las personas que nos rodean son nuestra verdadera familia, y no todas las almas que están destinadas a caminar con nosotros han aparecido aún. Existe una familia que no siempre comparte tu sangre, pero sí tu esencia, tu visión, tu propósito. Una familia que no se forma por obligación, sino por alineación. Y tú has estado siendo preparado sin darte cuenta para ese encuentro. Cada decepción, cada sensación de no pertenecer, cada momento en que te sentiste distinto, no fue un error. Fue una señal. Lo que estás a punto de comprender no es información común ni palabras vacías para motivarte por unos minutos. Es una revelación que puede cambiar la manera en la que interpretas tu pasado y la forma en la que miras tu futuro. Porque hay movimientos que ya están ocurriendo, aunque no los veas, conexiones que se están acercando, aunque no las conozcas, y una familia verdadera que no nace por casualidad, sino por propósito. Y si esta voz llegó a ti ahora mismo, es porque estás más cerca de ese encuentro de lo que imaginas. Tal vez llevas mucho tiempo sintiéndote rodeado de gente, aún así, profundamente solo. No porque no haya personas a tu alrededor, sino porque pocas veces has sentido que realmente te ven, que entienden lo que pasa dentro de ti cuando guardas silencio o cuando sonríes para no tener que explicar lo que ni tú mismo sabes cómo poner en palabras. Hay días en los que todo parece normal por fuera, pero por dentro cargas una sensación extraña, como si estuvieras caminando con un peso invisible que nadie más nota. Y lo más difícil no es la carga en sí, es sentir que no tienes con quién compartirla sin que te malinterpreten. Quizá muchas veces te has preguntado por qué reaccionas diferente, por qué ciertas conversaciones te cansan, por qué algunos lugares te drenan la energía, mientras otros te hacen sentir una paz inexplicable. Tal vez te dijeron que eres muy sensible, muy intenso, muy pensativo o simplemente raro. Con el tiempo, comenzaste a cuestionarte si había algo mal contigo, si debías encajar, si debías cambiar partes de tu esencia solo para sentir aceptación. Esa sensación de ser distinto no siempre se grita. Muchas veces se vive en silencio, se disfraza de normalidad y se esconde detrás de rutinas que no terminan de llenar el alma. Lo que pocos ven es que detrás de esa diferencia también hay cansancio, momentos en los que te preguntas por qué parece que a otros todo les resulta más fácil. Porque tú necesitas encontrar un significado más profundo para sentirte en paz. Hay noches en las que tu mente no se apaga, en las que revisas tu vida como si buscaras una pieza que no aparece, una respuesta que nadie te dio. Y aunque sigues adelante, aunque cumples con lo que se espera de ti, dentro existe una parte que sabe que aún no está donde debería estar. Y justamente por eso, no es casualidad que estés escuchando estas palabras. No es un accidente que este mensaje haya llegado a tu pantalla en este momento específico de tu vida. Hay miles de contenidos, miles de voces, miles de distracciones,
Pero esto llegó hasta ti porque hay algo en tu interior que estaba listo para escucharlo. No porque seas débil, no porque estés perdido, sino porque has estado buscando en silencio una confirmación, una señal que te diga que no estás solo en lo que sientes, que no eres el único que ha caminado con esa sensación de no encajar del todo. Y el simple hecho de que estés aquí ya dice mucho más de ti de lo que imaginas. Ahora es importante que entiendas algo que va más allá de lo emocional y de lo humano, algo que no se explica solamente con experiencias o coincidencias. Hay procesos en la vida que no nacen del azar, sino de un propósito que comienza mucho antes de que tú seas consciente de él. No todo lo que has vivido ha sido producto de decisiones aisladas o circunstancias sueltas. Hay una dirección silenciosa que ha estado guiando pasos, cerrando puertas, abriendo otras, alejando personas y acercando momentos precisos. Cuando miras tu historia completa, incluso con sus confusiones, empiezas a notar que existe un hilo invisible que conecta todo, como si alguien hubiera visto el final desde el principio. Desde tiempos antiguos se ha hablado de llamados que no se anuncian con ruido, sino con inquietudes internas, con una sensación persistente de que la vida no es solo sobrevivir, trabajar y repetir rutinas. Hay principios espirituales que enseñan que no todas las almas caminan sin dirección, que algunas son apartadas para misiones específicas, no por recordar su nombre o su fecha, sino por la manera en que sienten, reaccionan y perciben el mundo. Esa sensación de estar siendo preparado, de atravesar pruebas que parecen desproporcionadas, no siempre es castigo ni mala suerte. Muchas veces es formación. Es el fuego que fortalece algo que todavía no se ve por fuera, pero que se está construyendo por dentro. La idea de elección no significa superioridad ni privilegio superficial. Significa responsabilidad, conciencia, muchas veces, aislamiento temporal. Porque cuando alguien es apartado para un propósito, primero debe aprender a escuchar sin tanto ruido, a reconocer su voz interior por encima de las opiniones externas. Esa separación que tanto dolió, esos momentos en los que sentiste que caminabas solo, pudieron haber sido espacios necesarios para que desarrollaras claridad, sensibilidad y discernimiento. No se trata de alejarte del mundo, sino de entender tu lugar dentro de él sin perder tu esencia. Y todo esto no es para llenarte de expectativas irreales, sino para preparar tu mente y tu espíritu para comprender lo que viene. Porque una revelación solo puede ser recibida cuando el interior está dispuesto a verla sin miedo y sin resistencia. Hay verdades que no se imponen, se reconocen cuando llega el momento correcto. Por eso este instante no es para apresurarte ni para sacar conclusiones rápidas, sino para abrir una parte de tu conciencia que quizá había estado dormida. Lo que estás a punto de entender no es una fantasía ni una ilusión emocional. Es una pieza que puede darle sentido a muchas preguntas que llevas tiempo guardando en silencio. Hay una herida que muchas personas cargan sin saber nombrarla. No siempre se trata de grandes conflictos o discusiones visibles. A veces es algo mucho más silencioso, más profundo. Una sensación que comenzó muy temprano y que se fue quedando como un eco interno. Crecer sintiendo que eras parte de un lugar, pero no completamente comprendido dentro de él. Estar en la mesa, escuchar las conversaciones, compartir el mismo espacio. Aún así, sentir que algo dentro de ti observaba todo desde una ligera distancia, como si tu esencia no terminara de encajar en el molde que te rodeaba. No significa que no haya existido amor ni que todo haya sido dolor. Muchas veces hubo cuidado, apoyo, momentos buenos, pero aún con todo eso persistía una sensación difícil de explicar, la de ser distinto, pensar diferente, sentir más profundo, cuestionar lo que otros aceptaban sin problema. Y cuando intentabas expresarlo, en lugar de encontrar comprensión, recibías silencio, incomodidad o frases que te hacían dudar de ti mismo. Poco a poco aprendiste a guardarte ciertas partes, a no decir todo lo que pensabas, a no mostrar toda tu sensibilidad, para evitar miradas extrañas o juicios innecesarios. Esa experiencia no es tan rara como parece. Hay más personas de las que imaginas que han sentido ese mismo desajuste interno, esa leve sensación de estar viviendo en un lugar correcto, pero con una identidad que no termina de coincidir con el entorno. No es un drama exagerado ni una historia de víctima. Es una vivencia humana que se repite en silencio en miles de corazones. Es el momento en que alguien se pregunta por qué necesita conversaciones más profundas, porque ciertos valores le importan tanto, porque no puede simplemente adaptarse y dejar de cuestionar.
No es rebeldía constante, es una búsqueda de sentido. Con el tiempo, muchos intentan convencerse de que esa diferencia es un defecto que debe corregirse. Se esfuerzan por encajar, por parecerse más al entorno, por suavizar lo que los hace únicos. Pero esa sensación regresa una y otra vez, recordándoles que no se trata de un error de fábrica ni de una falla de carácter. Lo que parecía una herida, en realidad, puede ser una señal. No una señal de superioridad ni de separación absoluta, sino de identidad. Porque, a veces, la incomodidad de no encajar no nace del rechazo, sino de la preparación, como si esa diferencia estuviera empujándote lentamente a descubrir que tu lugar no es necesariamente donde empezaste, sino donde tu esencia puede respirar sin esfuerzo y sin máscaras. Y aquí es donde todo comienza a tomar una forma distinta, porque la palabra familia no siempre significa lo que nos enseñaron desde el inicio. Existe una familia que se define por apellidos, sangre y convivencia, pero también existe otra, una que no se reconoce por documentos ni por fotografías antiguas, sino por resonancia, por propósito, por una conexión que no necesita explicación lógica para sentirse real. Es una familia que no se impone, se descubre. No se hereda, se encuentra. Y cuando aparece, algo dentro de ti deja de sentirse extranjero. La familia biológica puede darte raíces, historia, origen, pero la familia de propósito te da dirección, comprensión y expansión. Una te ve crecer, la otra te ve despertar. No se trata de reemplazar una por otra ni de negar vínculos, sino de entender que el alma también busca lugares donde pueda expresarse sin filtros, donde no tenga que justificarse por pensar distinto o sentir más profundo. Hay personas que llegan a tu vida y, sin haber compartido tu pasado, entienden tu silencio, reconocen tu visión y respetan tu esencia sin que tengas que defenderla. Esa sensación no es casualidad ni simple afinidad, es reconocimiento. Y lo más inquietante es que este encuentro no suele ser forzado. No nace de la necesidad desesperada ni de la búsqueda ansiosa. Ocurre cuando tu interior ha madurado lo suficiente para reconocerlo. Es como si dos caminos que parecían lejanos hubieran estado dirigiéndose al mismo punto desde siempre. No se trata de cantidad de personas, sino de calidad de conexión. A veces esa familia es pequeña, incluso silenciosa, pero su impacto es tan profundo que cambia la manera en que te percibes a ti mismo y al mundo que te rodea. Sin embargo, esta verdad no se revela de golpe ni se entrega completa en un solo instante. Hay un proceso, una preparación invisible, una serie de experiencias que afinan tu percepción para que puedas identificar esa conexión cuando llegue, porque si hay un encuentro y no es aleatorio. No responde a la prisa ni al calendario humano. Responde al momento exacto en que tu identidad deja de buscar aprobación y empieza a reconocer pertenencia. Y cuando eso sucede, entiendes que nunca estuviste destinado a caminar solo. Solo estabas avanzando hacia quienes podían caminar contigo sin que tu esencia tuviera que esconderse. Existen señales que no aparecen escritas en el cielo ni llegan acompañadas de anuncios ruidosos. Son patrones sutiles que se repiten en la vida, pequeñas confirmaciones que, cuando las miras con atención, comienzan a formar una imagen más grande. Tal vez una de esas señales ha sido sentir desde muy joven que tu manera de percibir el mundo no coincidía del todo con la de quienes te rodeaban. No se trataba de creerte diferente por orgullo, sino de notar que tus preguntas eran más profundas, que buscabas significado donde otros solo veían rutina. Mientras muchos se conformaban con respuestas simples, tú necesitabas comprender el porqué de las cosas, incluso cuando nadie más parecía interesado en hacerlo. Otra señal puede haber sido la intensidad con la que experimentas tus emociones. No vives los momentos de forma superficial. Cuando amas, amas con fuerza. Cuando te decepcionas, lo sientes profundamente, y cuando algo te inspira, se queda contigo durante días. A veces esto te hizo sentir vulnerable o fuera de lugar, como si tu sensibilidad fuera una carga en lugar de un don. Sin embargo, esa misma profundidad emocional es la que te permite conectar con otros de una manera auténtica, percibir matices que muchos pasan por alto y entender silencios que no necesitan palabras. Quizá también has notado que ciertos encuentros en tu vida se sienten extrañamente familiares, como si conocieras a algunas personas desde antes de saber sus nombres. Conversaciones que fluyen sin esfuerzo, miradas que transmiten confianza inmediata, momentos en los que no necesitas explicar quién eres porque el otro simplemente lo percibe. Y,
Al mismo tiempo, has vivido despedidas que no te destruyen, sino que te liberan, como si algunas conexiones estuvieran destinadas a terminar para abrir espacio a otras más alineadas contigo. Esta alternancia entre llegadas significativas y partidas necesarias no es casual. Es parte de un ajuste interno que te va acercando a quienes realmente vibran en tu misma frecuencia. Otra señal frecuente es la sensación de estar en constante preparación. Etapas de tu vida en las que todo parece moverse lentamente, donde sientes que avanzas, pero no ves resultados inmediatos. Momentos en los que te preguntas por qué otros logran ciertas cosas con rapidez mientras tú atraviesas procesos más largos y exigentes. Sin embargo, cuando miras atrás, descubres que cada retraso te enseñó algo esencial: paciencia, discernimiento, fortaleza interior. Es como si hubiera una formación invisible que te estuviera moldeando para algo que todavía no termina de revelarse por completo. También es posible que hayas sentido un impulso recurrente de ayudar, de orientar, de escuchar a otros, incluso cuando tú mismo estabas buscando respuestas. Personas que se acercan a contarte sus problemas sin que tú lo provoques. Amigos que confían en ti para decisiones importantes. Desconocidos que encuentran en tus palabras una calma inesperada. Esa tendencia natural a acompañar no siempre nace de tener todas las soluciones, sino de poseer una sensibilidad que reconoce el dolor ajeno porque también ha transitado por él. Hay señales más silenciosas aún, momentos de soledad que no te destruyen, sino que te invitan a reflexionar, intuiciones que te advierten cuando algo no es para ti, una voz interior que insiste en que no aceptes menos de lo que sabes que mereces en términos de paz y propósito. Tal vez has intentado ignorarla en ocasiones, pero siempre regresa recordándote que tu camino no es idéntico al de todos y que compararte constantemente solo te aleja de tu esencia. Y cuando escuchas todo esto, algo dentro de ti empieza a moverse como una confirmación suave, pero firme. No porque cada palabra describa tu vida con exactitud absoluta, sino porque reconoces fragmentos, sensaciones, recuerdos que encajan con lo que has vivido. No es necesario que todas las señales estén presentes. Basta con que algunas resuenen para que entiendas que no estás frente a un mensaje genérico. Estás frente a un espejo simbólico que refleja partes de tu historia, partes que quizá nunca habías unido en una sola comprensión. Esa sensación de identificación no nace de la sugestión, sino del reconocimiento interno. Cuando una verdad se acerca, no necesita gritar. Se siente como un clic silencioso, como una pieza que encaja después de mucho tiempo fuera de lugar. Y si, mientras escuchas estas señales, sientes que algo dentro de ti dice «esto me está describiendo», no lo descartes tan rápido. A veces la confirmación no llega con fuegos artificiales, sino con una certeza tranquila que te recorre por dentro y te recuerda que tu experiencia tiene sentido, que tu diferencia tiene propósito y que tu historia no ha sido un error, sino una preparación para conexiones que todavía están acercándose a tu vida. Pero hay algo que necesitas escuchar con claridad, porque no todo se trata de descubrimiento y señales suaves. También existen momentos en los que ignorar lo que sientes comienza a tener un costo. Cuando una persona percibe un llamado interno y decide silenciarlo una y otra vez, no lo elimina, solo lo pospone. Y cada vez que lo pospone, la vida empieza a sentirse más pesada, más confusa, como si avanzara en círculos. No es un castigo, es una desconexión. Es la diferencia entre caminar con dirección y caminar solo por inercia, cumpliendo rutinas que por fuera parecen correctas, pero que por dentro van apagando algo esencial. El riesgo no siempre se presenta de forma dramática. A veces llega disfrazado de comodidad, de aceptación superficial, de relaciones que no te destruyen, pero tampoco te construyen. Personas que no te hacen daño directo, pero que te mantienen pequeño, que normalizan tu silencio, que te invitan a encajar en versiones reducidas de ti mismo. Ambientes donde te acostumbras a no opinar, a no sentir demasiado, a no cuestionar, porque es más fácil adaptarte que incomodar. Y, sin darte cuenta, comienzas a alejarte de tu propia voz, de tu intuición, de esa parte que una vez supo que estaba destinada a algo más profundo que simplemente sobrevivir. También están las distracciones que parecen inofensivas, pero consumen tu energía y tu enfoque. El ruido constante, la comparación permanente, la necesidad de aprobación, el miedo a quedarte solo si decides cambiar. Son fuerzas silenciosas que no te empujan de golpe, sino que te desvían poco a poco, casi sin que lo notes. Y cuando finalmente miras atrás,
Descubres que has invertido años intentando encajar en lugares que nunca fueron tu espacio real. No porque seas incapaz, sino porque estabas rodeado de entornos que no podían reconocer tu esencia. Esta advertencia no nace del miedo, nace de la conciencia. No se trata de desconfiar de todos ni de aislarte del mundo, sino de entender que no todo lo que te rodea está alineado con tu crecimiento. Hay relaciones que cumplen ciclos y deben soltarse. Hay espacios que fueron útiles en un momento, pero ya no lo son. Y hay decisiones que no pueden seguir esperando indefinidamente, porque el tiempo no siempre avisa cuando se agota, simplemente avanza. Y cada oportunidad ignorada no desaparece con ruido, se desvanece en silencio. Sin embargo, esta alerta no es para angustiarte, es para despertarte. No estás tarde, pero tampoco estás adelantado eternamente. Hay momentos en la vida que son ventanas, no puertas permanentes. Si las atraviesas, descubres nuevas conexiones, nuevas comprensiones y nuevas versiones de ti mismo. Si las ignoras, no se cierran con violencia, se desvanecen lentamente hasta que dejan de ser visibles. Y la diferencia entre quien vive con propósito y quien vive con resignación suele estar en ese instante de decisión interna, en el que alguien elige escucharse de verdad. Por eso, si dentro de ti hay una sensación persistente de cambio, de búsqueda, de movimiento, no la apagues por miedo a incomodar o a perder lo conocido. No todas las pérdidas son derrotas, y no todos los finales son fracasos. A veces, soltar es la única manera de abrir espacio a lo que realmente está destinado a encontrarte. El tiempo no te persigue, pero tampoco se detiene. Y entender esto no es motivo de presión, es motivo de claridad. Porque cuando reconoces que tu vida tiene dirección, cada paso deja de ser una reacción automática y comienza a convertirse en una elección consciente. Hubo una vez una persona que creció sintiendo que todo a su alrededor tenía un lugar definido, menos ella. Desde fuera, su vida parecía normal. Tenía responsabilidades, conocidos y rutinas que se repetían con precisión. Pero por dentro existía una inquietud constante, una sensación difícil de explicar, como si estuviera viviendo una historia que no terminaba de pertenecerle. Sonreía cuando debía sonreír, participaba cuando se esperaba que participara, pero al final del día siempre quedaba un silencio interior que nadie más escuchaba. No era tristeza permanente, era una pregunta sin respuesta que regresaba una y otra vez. ¿Por qué siento que aún no estoy donde debo estar? Con el tiempo, esa persona intentó ignorar esa voz interna. Se adaptó, aceptó entornos que no la llenaban, mantuvo relaciones que no la comprendían del todo y se convenció de que quizá la vida simplemente era así. Pero cada cierto tiempo algo ocurría. Un encuentro breve, una conversación inesperada, una sensación de paz en lugares específicos. Pequeños momentos que despertaban de nuevo esa certeza de que había algo más esperándola. No era ambición material ni deseo de huir. Era una búsqueda silenciosa de pertenencia, de conexión real, de un espacio donde no tuviera que explicar su esencia para ser aceptada. Hubo etapas difíciles y decisiones equivocadas. Despedidas que dolieron más de lo que imaginaba. Momentos en los que pensó que tal vez la respuesta nunca llegaría y que la sensación de diferencia sería permanente. Sin embargo, cada caída le dejó una lección, cada decepción afinó su intuición. Cada error la acercó un poco más a entender quién era en realidad. Sin darse cuenta, dejó de buscar aprobación y comenzó a buscar verdad. Dejó de intentar encajar y empezó a escucharse. Y fue en ese cambio interno, casi imperceptible, donde algo empezó a transformarse. Un día, sin anuncio previo ni señales espectaculares, ocurrió un encuentro. No fue mágico en apariencia ni estuvo rodeado de grandes discursos. Fue simple, natural, casi cotidiano, pero dentro de ella algo encajó con una claridad que nunca antes había sentido. Conversaciones que fluían sin esfuerzo, silencios cómodos, miradas que no exigían explicaciones. No era perfección ni fantasía, era reconocimiento. Por primera vez, no necesitó reducirse ni exagerarse. No tuvo que fingir ni proteger partes de su personalidad, simplemente pudo ser. Y en ese instante entendió que no había estado perdida. Había estado en camino. Ese encuentro no resolvió todos sus problemas ni eliminó los desafíos de la vida, pero cambió su percepción de sí misma. Comprendió que la diferencia que tanto le había pesado no era una falla, era una brújula. Que la soledad que había sentido no era abandono,
era preparación, y que la familia que tanto había buscado no se trataba solo de lazos heredados, sino de almas que comparten dirección y propósito. No se volvió alguien distinto de la noche a la mañana. Se volvió alguien más consciente, más firme, más en paz con su identidad. Y lo más importante no fue encontrar a otros, sino encontrarse a sí misma en el proceso. Porque cuando finalmente entendió su valor y su esencia, las conexiones correctas dejaron de sentirse lejanas. Esa transformación no ocurrió por suerte ni por presión externa. Ocurrió cuando decidió dejar de negarse y empezar a reconocerse. Y esa historia, aunque tenga rostros distintos y escenarios diferentes, se repite más veces de lo que imaginas. Tal vez no con los mismos detalles, pero sí con la misma emoción, con la misma búsqueda y con la misma esperanza silenciosa de descubrir que nunca se trató de encajar en cualquier lugar, sino de llegar al lugar donde tu esencia puede existir sin miedo. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, hay un punto en el que este mensaje deja de ser solo palabras y empieza a convertirse en un espejo. Porque no se trata únicamente de comprender ideas, sino de mirarte hacia adentro con honestidad, no para juzgarte ni para exigirte respuestas inmediatas, sino para reconocer lo que ya sabes en silencio. Hay una parte de ti que ha estado despierta mucho antes de que este vídeo comenzara. Una parte que ha sentido cada señal, cada incomodidad, cada intuición. Y este es el momento de dejar de ignorarla y comenzar a escucharla con respeto. Ser un elegido no significa tener privilegios visibles ni vivir sin dificultades. Significa asumir la responsabilidad de tu conciencia, entender que tu vida no es un accidente y que tu historia tiene dirección. No es un título que otros te otorgan, es una identidad que se reconoce internamente cuando decides dejar de vivir en automático. No necesitas proclamárselo al mundo ni convencer a nadie. Basta con que tú lo aceptes dentro de ti, porque cuando alguien entiende su valor interior, su postura ante la vida cambia sin necesidad de gritarlo. Este llamado no es una orden externa ni una presión para actuar de inmediato. Es una invitación a prepararte por dentro, a revisar tus pensamientos, a observar tus emociones, a preguntarte qué estás tolerando que ya no resuena contigo y qué partes de ti has estado escondiendo por miedo al rechazo. La verdadera activación no comienza con movimientos externos espectaculares, comienza con decisiones internas silenciosas. Es elegir la paz sobre la aprobación, la claridad sobre la confusión, la autenticidad sobre la comodidad de encajar. Tal vez no puedas cambiar todo en un solo día, y no necesitas hacerlo. Lo importante es reconocer que tu proceso ya está en marcha. Cada vez que decides escucharte, cada vez que eliges no traicionarte para agradar, cada vez que te permites sentir sin culpa, estás fortaleciendo esa identidad que durante tanto tiempo permaneció en segundo plano. No se trata de aislarte ni de creer que debes hacerlo todo solo. Se trata de entender que tu fortaleza nace primero en tu interior y luego se refleja en tus relaciones, en tus decisiones y en tu camino. Hay un poder silencioso en quien deja de dudar constantemente de sí mismo. Un poder que no se impone, que no necesita aprobación externa, que simplemente se sostiene con serenidad. Y ese poder no viene de la perfección, viene de la conciencia. Cuando entiendes que no estás aquí para copiar la vida de otros, sino para vivir la tuya con propósito, algo se acomoda dentro de ti. Empiezas a caminar con más firmeza, a hablar con más claridad y a elegir con más discernimiento. Este momento no es el final de un mensaje, es el inicio de una postura interna distinta. No necesitas tener todas las respuestas hoy, pero sí puedes tener una decisión, dejar de ignorar tu esencia. Porque cuando alguien acepta quién es realmente, deja de perseguir pertenencia y comienza a atraer conexiones alineadas. Y esa es la verdadera activación, recordar que no estás caminando hacia tu identidad, estás despertando a ella. Y si has llegado hasta aquí, no es por resistencia ni por simple curiosidad. Has permanecido porque algo dentro de ti reconoció estas palabras como un eco familiar, como una verdad que no necesitaba demostrarse con lógica, sino sentirse con el alma. Lo que comenzó como un mensaje externo ahora se convierte en una confirmación interna. No estás caminando sin dirección, no has estado perdiendo el tiempo y no eres una pieza fuera de lugar en un mundo que no te comprende. Eres parte de un proceso que no siempre se revela de inmediato, pero que avanza incluso cuando no lo ves. Tu destino no se define por la rapidez con la que otros avanzan ni por las expectativas que otros colocan sobre ti.
Se define por la claridad con la que reconoces tu esencia y la firmeza con la que decides honrarla. Hay un lugar donde tu voz no será extraña, donde tu forma de sentir no será excesiva, donde tu presencia no será ignorada. Ese lugar no siempre es un espacio físico, muchas veces es una conexión, una comunidad, una familia que se forma por propósito y no por obligación. Y ese encuentro no es una posibilidad lejana, es una certeza que se acerca paso a paso, incluso cuando no puedes medir la distancia. Recuerda el momento en que este mensaje comenzó, esa sensación inicial de que no era casualidad estar aquí. Esa percepción sigue siendo válida ahora. No fue coincidencia al inicio, y no lo es al final. Hay movimientos invisibles que se están alineando. Personas que todavía no conoces, pero que reconocerán tu esencia cuando llegue el momento. Caminos que se están abriendo mientras tú fortaleces tu interior. No necesitas forzar el encuentro ni perseguirlo con ansiedad. Necesitas prepararte con conciencia, porque lo que es auténtico no se escapa, se sincroniza. La paz que buscas no nace cuando todo a tu alrededor se ordena. Nace cuando entiendes que no estás perdido, solo estás en tránsito. Y en ese tránsito no caminas solo, aunque a veces la soledad haya parecido larga. Cada experiencia te ha estado acercando, cada señal te ha estado guiando, cada etapa te ha estado formando para reconocer lo que es tuyo cuando aparezca. No es un sueño ingenuo ni una ilusión pasajera. Es una dirección interna que se fortalece cada vez que eliges ser fiel a ti mismo. Así que sigue avanzando con la certeza tranquila de quien entiende que pertenece, aunque todavía no vea todos los rostros de su destino. La verdadera familia no siempre llega cuando la buscas con prisa, llega cuando tu identidad está lista para sostenerla. Y cuando ese momento ocurra, no sentirás sorpresa, sentirás reconocimiento, como si una parte de tu historia que parecía incompleta finalmente encontrara su lugar natural. Mantén tu esencia firme, tu conciencia despierta y tu esperanza viva, porque lo que está alineado contigo no se pierde. Solo espera el instante exacto para encontrarte.